Bien, Liz, gracias por acompañarnos. Amigos, buenos días. ¿Tú cómo estás? Bien, también listos para empezar. Contarles que más adelante, ya en nuestro segmento de entrevistas, nos va a acompañar Jorge Peñafiel, asambleísta del movimiento Construye, a propósito de que para esta tarde está previsto que en el Pleno se aborde la resolución de apoyo a la independencia de la Fiscalía. Con él analizaremos este y otros temas. Y también va a estar con nosotros el analista internacional y periodista Jorge Ortiz, para conversar de las recientes elecciones en Rusia y las elecciones que se vienen en Venezuela, en medio de polémicas por los términos en los que se desarrollan. Aquí empezamos. El presidente de la República entregó 18,000 chalecos, 7,000 pistolas 9 milímetros a la policía para seguir en la cobertura del déficit de equipamiento que tiene la Policía Nacional. Además, en este acto, el primer mandatario insistió en que la consulta popular es la clave para fortalecer el trabajo de policías y militares. Se refirió además al decreto para eliminar los sueldos dorados. Esta es la muestra del respaldo que ustedes tienen de parte del gobierno. Trabajando hombro a hombro con las Fuerzas Armadas, ustedes han realizado una labor sin precedentes en la historia del país. Hoy podemos decir que los ciudadanos pueden transitar en las calles con mayor tranquilidad, que pueden abrir sus negocios con más confianza. Esa paz reactiva la economía, pero debemos asegurar que esa paz sea duradera. No podemos bajar la guardia, por eso el pueblo ecuatoriano debe manifestarse con la misma decisión y firmeza en las urnas el próximo 21 de abril. Que ningún funcionario público gane más que el presidente, como sucedía en el viejo Ecuador de violencia, privilegios y donde el presidente prefería mirar a otro lado antes de enfrentar los problemas con decisión. Esta es una misión de largo aliento. El gobierno prevé un ahorro de al menos $200 millones al año tras el ajuste salarial que se emprende en el sector público. La ministra de Trabajo reitera que nadie podrá recibir una remuneración superior a los $5,072, sueldo del presidente, y esto incluye a servidores y trabajadores de empresas públicas. En blanco de esta medida, los sueldos dorados en el sector público. El Ministerio del Trabajo levantó esta base de datos con más de 1,000 funcionarios que ganan más de $5,072, es decir, una remuneración mayor a la del propio presidente de la República. Hay, por ejemplo, un líder de servicio al cliente en Cenel, Guayaquil, que percibe ingresos mensuales de casi $14,000. Y si eso parece mucho ya, otros, como un técnico de mantenimiento mecánico en Manta que trabaja en Selec, registra ingresos por más de $35,000. Y un jefe de tesorería de esta misma empresa pública, pero en Esmeraldas, $64,845. Ambas, según el Ministerio del Trabajo, remuneraciones mensuales. Pero no solo ocurre en Cenel y Selec. En la lista constan también funcionarios de CNT, de Petroecuador, de Flopec, de la empresa pública de comunicación del Ecuador, de los servicios postales y de la empresa nacional minera. La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, explica que el gobierno busca hacer respetar disposiciones ya existentes. Que es el decreto del año 2018. Ese decreto del año 2018 estableció que la remuneración del señor presidente es de $5,072. De ese decreto del año 2018 se emitió un acuerdo ministerial. Ni el decreto ni el acuerdo ministerial se cumplieron. Ahora, el presidente de la República decide poner el freno final a los sueldos dorados. En la mira del Ministerio del Trabajo también los contratos colectivos y las remuneraciones de los alcaldes. Estas últimas sustentadas en un acuerdo ministerial que data de 2016. La revisión y el control lo hará la Contraloría General del Estado, de manera directa a los GAT y a los consejos provinciales. Y a todas las empresas del sector público tendrán que emitir los informes pertinentes al Ministerio del Trabajo. Desde el sector de los trabajadores ya hay reacciones. Yo creo que hay una campaña de desprestigio, vamos a salir a frentear justamente el tema, pero le tomamos la palabra al presidente, que nadie gane más que él, estaríamos totalmente de acuerdo, siempre y cuando también estemos en la medida de que no solamente se hable de los que superan el nivel jerárquico superior, los que están en el sueldo de él, sino también aquellos 3,000 trabajadores de Petroecuador que siguen ganando $600, trabajadores del sector eléctrico que siguen ganando $500.
La ministra del Trabajo dice estar consciente del desafío que implica, incluso a nivel judicial, hacer respetar el techo que se coloca a la escala de remuneraciones. Mire, si quieren ir a acciones constitucionales, pues esta ministra tendrá que responder a las acciones constitucionales. Con esta medida, el gobierno espera ahorrar 20 millones de dólares cada mes, más de 200 millones de dólares al año. Dentro de la instrucción fiscal en el caso Metástasis, la Fiscalía convocó a exfuncionarios relacionados con el control de las cárceles del país, también al expresidente Guillermo Lasso. Sí, el expresidente precisamente presentó un escrito a través de su defensa en el que indicó no haber sido notificado en debida forma y que está fuera del país desde el 9 de marzo por razones académicas. Estas convocatorias se dieron 2 días después de que la Fiscalía vinculó a otras 13 personas en el proceso. El tribunal, conformado por los jueces Felipe Córdoba, Marco Rodríguez y Liz Barrera, ratificó por unanimidad de la prisión preventiva en contra del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y el exvocal Javier Muñoz. Los magistrados aseguraron que fue improcedente la apelación presentada, pues la medida cautelar se basó en 47 elementos de convicción presentados por la Fiscalía. Al finalizar la audiencia, Terán anunció que a partir de ahora únicamente él asumirá su defensa. Los últimos casos de corrupción como Metástasis y Purga desbordaron la capacidad de la cárcel 4 de Quito. Actualmente se registra un hacinamiento del 15%. En esta casa de 2 plantas adaptada, ubicada frente a un centro comercial, es donde funciona la cárcel 4 al norte de Quito. Este centro de reclusión, conocido históricamente por sus privilegios, fue creado en 1994 para policías, militares y exfuncionarios públicos, en la que hoy están detenidas 73 personas, pese a que su capacidad es únicamente para 64. Lastimosamente, por los últimos acontecimientos que ha vivido el país, ha sobrepasado en un 15% de hacinamiento. Los más recientes huéspedes corresponden precisamente a uno de los casos que sacudió hasta las más altas esferas del sistema de justicia, Metástasis. El expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, comparte celda con los exjueces Emerson Curipayo y Carlos Zambrano, pero también estuvieron ahí los procesados por el caso Purga, como Pablo Muentes, ex legislador del Partido Social Cristiano, su primo Fausto Alarcón o el juez Johan Marfetán, acusado de recibir sobornos que alcanzaron los $140.000. Junto a ellos están también el ex legislador de Pachacutic, Peter Calo, sentenciado a prisión por la violación de una mujer de 19 años, o Germán Cázares por el asesinato de su esposa María Belén Bernal. Incluso uno de los señalados como autores materiales del asesinato de Fernando Villavicencio está en ese lugar. Este momento están mezclados todos uno encima de otro. Este tipo de cárceles tienen necesariamente que reducir su espacio, pues diferentes miembros de diferentes organizaciones van a parar a la cárcel 4, que es una cárcel que fue específicamente concebida para otros fines. Para Alfredo Muñoz, exdirector de Rehabilitación Social, el hacinamiento en el que hoy se encuentra la cárcel 4 responde principalmente al mal manejo de la justicia. Existe una arbitrariedad por parte de los jueces de garantías penales. Él no está facultado a obligarle a que le lleve a un detenido a un centro o a otro centro. Son los jueces de garantías penitenciarias. Al problema de hacinamiento se suma también que en los últimos 5 años no se realizaron intervenciones en su interior, hasta este último sábado en el que se decomisaron armas blancas y otros objetos prohibidos. Y que hoy no nos hagamos los sorprendidos de lo que encontramos. No se quería, no había la voluntad, la decisión política. En la cárcel 4 también estuvieron recluidos expresidentes como Lucio Gutiérrez o Fabián Alarcón, pero también el ex vicepresidente Jorge Glass y Daniel Salcedo, quien por pedido de fiscalía hoy está en la cárcel de La Tacunga. La jueza de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Yaguachi, Carly Vargas, revocó las medidas cautelares a favor del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel, las mismas que habían sido dictadas por el juez John Rodríguez Mindiola el 9 de junio del año pasado. La decisión de la jueza Vargas deja sin efecto la restitución de los derechos políticos de participación, de elegir y ser elegido y participar en los asuntos de interés público. El ex segundo mandatario, lo que había ordenado el juez Rodríguez, está refugiado en la Embajada de México en Quito, mientras el juez Mindiola fue destituido y multado por el Tribunal Contencioso Electoral en agosto de 2023. Los centros de privación de libertad de Carchi y Sucumbíos fueron intervenidos por segunda ocasión.
El bloque de seguridad usó equipamiento tecnológico para decomisar varios objetos prohibidos ocultos en celdas, patios y paredes dentro de los centros carcelarios. Alrededor de 700 hombres del bloque de seguridad participaron de la intervención del Centro de Privación de Libertad de Sucumbíos a fin de mantener el orden y decomisar todo tipo de objetos prohibidos que se encuentren en las celdas y pertenencias de los 719 privados de la libertad. Obteniendo como resultados el decomiso de celulares, armas blancas y sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, presumiblemente marihuana. Para esta nueva ocasión se contó con el apoyo de grupos tácticos especiales, equipos logísticos y tecnológicos que permitieron detectar metales bajo el suelo, en techos y paredes de todas las instalaciones. Te ayuda para los propósitos, en este caso, de localización de túneles o de caletas, y este equipo al momento nos está proporcionando una efectividad bastante alta. Tanto Policía Nacional como Fuerzas Armadas permanecen a cargo del anillo externo de seguridad, registrando todo movimiento a fin de evitar el ingreso de objetos prohibidos. De igual forma, el Centro de Privación de Libertad de Tulcán fue intervenido por segunda ocasión, logrando decomisar más de un centenar de celulares en tan solo un par de horas de registro a las celdas de los PPLs. Esta nueva intervención durará 48 horas para decomisar los objetos prohibidos que lamentablemente siguen ingresando a las celdas y dependencias del centro carcelario. El Pleno de la Asamblea continúa el trámite de la proforma presupuestaria 2024. En la comisión no hubo los votos para aprobar el informe y el plazo vence el 20 de marzo. A la par, el gobierno busca un nuevo acuerdo con el FMI. La Asamblea tramitará en el Pleno la proforma presupuestaria enviada por el presidente Daniel Noboa finalmente este martes 19 de marzo, tan solo un día antes de que termine el plazo que el legislativo tiene para pronunciarse. Llega al Parlamento tras un informe que no fue aprobado en la Comisión de Régimen Económico. Bien lo han dicho, el Pleno no puede más que hacer observaciones, aprobar la proforma, y la responsabilidad más bien es que se ejecuten de manera adecuada los presupuestos. La presidenta de esa comisión, Natalie Farinango, recordó que las observaciones que se hicieron en esa mesa no encontraron consenso debido a la reducción en rubros como el de las universidades. Mencionan que hay algunos cambios de presupuestos en algunas instituciones, pero yo creo que la proforma presupuestaria es una lectura clara y transparente de la situación y el déficit fiscal que existe en el país. La proforma del gobierno supera los 35.000 millones de dólares, dinero que necesita para afrontar lo que le queda de su mandato. Pero a la par, el Ejecutivo está en busca de un nuevo préstamo de servicio ampliado por 3.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. El último de este tipo se negoció en el 2020. Podría ayudar momentáneamente, pero sigue siendo un efecto bola de nieve, en donde Ecuador contrata más deuda, pero no tiene la suficiente capacidad de pago. Este crédito se otorga a países con deficiencias económicas estructurales. La crisis de seguridad y el bajo crecimiento económico del Ecuador le permitirían acceder a este dinero, dice Albuja. Lo que me preocupa es el tema estructural. Si es que Ecuador no logra satisfacer las revisiones del FMI, que las hace periódicamente, puede verse afectado. Y ha pasado antes, que Ecuador no cumple con los acuerdos y se quedan los desembolsos sin ser ejecutados. Este sería el crédito número 23 del Ecuador con el FMI. Hasta diciembre de 2023 el país le debía al fondo más de 7.000 millones de dólares. 7:17 de la mañana, momento de irnos a una pausa. Volvemos enseguida con más noticias. De la mañana y 20 minutos, estamos viendo imágenes captadas por el dron de esta estación de la Metrovía ubicada en la avenida 25 de Julio, estación que el día de ayer pues se incendió y por ende queda fuera de servicio. No está operativa, complicando la movilización de quienes habitan en este punto de la ciudad. El municipio de Guayaquil terminó después de este flagelo pues el contrato con el consorcio Metro Express, que es operador de la troncal 2 de la Metrovía. Así es, esta decisión se toma después del incendio del bus alimentador en la parada del hospital del IES. Vamos con Eder Cheme para que nos cuente detalles. Eder, buenos días.
¿Qué tal, Milton, Liz? Muy buenos días, 7:21. Se trata del segundo incendio de un bus alimentador de la Metrovía en menos de un mes. La anterior emergencia había sido reportada el pasado 25 de febrero. La emergencia fue reportada aproximadamente a las 6 de la tarde del pasado lunes 17 de marzo y se pudieron observar en videos en redes sociales cómo ardió en llamas esta unidad de la Metrovía y cómo tuvieron que venir alrededor de 4 unidades del Cuerpo de Bomberos para poder atender esta emergencia, en la que no se han reportado personas heridas ni tampoco víctimas mortales, pero sí ha generado, por ejemplo, que esta estación, la del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, quede completamente deshabilitada, al menos de manera temporal. Se pueden observar las puertas totalmente calcinadas, los vidrios rotos y parte de la estructura metálica también completamente destruida. En un comunicado que también hizo oficial la Autoridad de Tránsito y Movilidad de la ciudad de Guayaquil, tomaron la decisión de suspender, desde la Alcaldía de Guayaquil, de suspender de manera unilateral el contrato con el consorcio Metroexpress, que es la empresa que administra también la Troncal 2 de la Metrovía. Además, el alcalde Aquiles Álvarez, a través de su red social X, indicó que se está evaluando alternativas para modernizar el vetusto sistema de la Metrovía y ejecutar a mediano plazo un transporte digno para los habitantes. Mientras tanto, se tomará pues algunas acciones para poder dar el servicio a las personas y que no se vean afectados. La Troncal 1 y 3 van a poder tomar la ruta de la Troncal 2 y de esta forma los usuarios van a beneficiarse del servicio. Esto en la teoría, en la práctica veremos cómo se desarrolla. Mientras tanto, para las personas que utilizan la Metrovía tienen que desplazarse hasta la parada Sopeña, ubicada a más de 500 metros, para poder conectarse con los servicios troncalizados. Es cuanto puedo informar a esta hora de la mañana desde la 25 de julio. Muy buenos días.